Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con nuestra lección, pero antes vamos a leer un pequeño matinal y un versículo de la Biblia que se encuentra en Proverbios 17:9. Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, ¿no? Entonces, nosotras muchas veces podemos llegar a enfadarnos, nos pueden llegar a lastimar o ofender, pero no debemos guardar resentimientos, siempre debemos perdonar. A veces es muy difícil, pero es lo mejor y lo más correcto, no por las demás personas, también especialmente por ti. ¿Listo? Entonces, medita en eso, a veces es difícil, pero es muy bueno perdonar. Muy bien, vamos a continuar con nuestra lección, ¿ya? Y vamos a hablar el día de hoy acerca de las aleaciones y las amalgamas, ¿ya? Vamos a comenzar primero por las aleaciones. ¿Qué son las aleaciones? Son la unión y la combinación de dos o más metales, o en algunos casos también pueden incorporarse algunos no metales como el cromo, el antimonio, por ejemplo, el silicio. Hay dos formas de obtener aleaciones, una que es un proceso llamado electrólisis y la otra que es llamada también proceso por fusión. En este caso es la más empleada, la de fusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente lo utilizan y lo aplican personas del ámbito en joyería y también personas que trabajan en metalurgia, ¿ya? ¿Cuál es el principal objetivo de estas aleaciones? Es evitar la oxidación. Y algunos ejemplos de aleaciones, por ejemplo, tenemos al bronce, ¿ya? Que utilizamos especialmente para algunas medallas olímpicas, manejan especialmente, ¿no? Entonces podemos trabajar con el bronce. También tenemos al latón, al cromado y demás, ¿no? Que se utilizan para las latas especialmente. El fierro galvanizado, por ejemplo, que presenta un color medio doradito, como para las llaves galvanizadas, ¿no? También tenemos a la plata alpaca, que le llaman, que se utiliza generalmente, no la única, la plata alpaca, sino las que se utilizan para las monedas, ¿ya? No son plata en realidad así como metal, son también aleaciones para fabricar monedas. En joyería también tenemos algunas otras aleaciones que tienen mucha similitud al oro, pero resulta que no son oro. Simplemente son utilizadas para joyería. Especialmente ¿para qué? Para evitar oxidación, para que el oro, para que la plata o el metal que se encuentra al interior no se vea ni tampoco se empiece a oxidar, que generalmente para esto utilizan cobre para la mayoría de las joyas, ¿no? Y para lo del fierro galvanizado y otros utilizan para las latitas de leche, por ejemplo, utilizan estos revestimientos. Y si ustedes buscan en las latas, igual revisan en las latas de duraznos en almíbar, de pinturas y demás, tienen un color diferente. No es igual a las demás, ¿no? Más plateadito, como si tuviera aceite encima. Entonces las aleaciones están muy presentes en prácticamente muchas de las cosas que nosotros manejamos. ¿Listo? Mencionamos también que otra de las aplicaciones que tenemos para las aleaciones generalmente se utilizan en las industrias. Las hojalatas, como habíamos mencionado, las latitas de leche y demás latitas, son hojalatas, incluso las de espuma, por ejemplo, que manejaban, son hechas en hojalata. Y estas hojalatas tienen una combinación entre hierro y estaño. Hierro es lo que está la parte dura y el revestimiento delgado es de estaño, ¿ya? Vienen en proporciones, especialmente también, como ejemplo, tenemos las monedas, que vienen en ciertas proporciones. Nos menciona una proporción de 90% plata y 10% cobre. Quiere decir que esto ha sido mezclado, fundido y que contiene 90% de plata y 10% de cobre, ¿no? ¿Para qué? Para la característica rígida y poder hacer esos moldeajes que tenemos, ¿no? Entonces, vemos que las aleaciones también son bastante aplicables en el ámbito industrial. Ahora nos vamos a ir con las amalgamas. Las amalgamas son la combinación entre un metal y un mercurio. La notación o la fórmula para estos y los compuestos más principales, tenemos aquí tres ejemplos, ¿no? La forma en la que deben estar ordenados es primero el metal, luego el mercurio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos al
a la amalgama de sodio, la amalgama de plata y la amalgama de estaño. El amalgama de sodio se utiliza especialmente en laboratorios para la obtención de hidrógeno. El amalgama de plata se utilizaba como la parte brillosa de un espejo para crear espejos justamente, ¿no? Y el amalgama de estaño que se utiliza y se emplea especialmente en odontología, ¿ya? A estos también le conocen como platino, por ejemplo. Y es un pequeño líquido que te ponen en los dientes cuando se te pica. Entonces te ponen y se utiliza en esta parte en odontología. Son algunos de los que podemos denotar, ¿no? En el caso de las aleaciones y de las amalgamas, las fórmulas se encuentran especialmente estas dos. Para las aleaciones tenemos acá cobre, estaño, aquí el porcentaje que se encuentra, 70% cobre, 30% estaño. Y para las amalgamas tenemos la fórmula, hemos mencionado hace ratito, ¿no ve? Primero el metal, luego el mercurio. ¿Cómo diferenciamos entre una aleación y una amalgama? Obviamente, las amalgamas se caracterizan porque llevan mercurio, pero las aleaciones no, tienen dos metales y de paso tienen la cantidad de cada elemento que tiene en la combinación, ¿no? Entonces, no olviden, aleaciones y amalgamas son especialmente aplicables en la parte de la industria. Para terminar, les dejo una pequeña actividad en la que investiguen qué es una hidrólisis, qué es la aleación de Darcy, qué es la aleación de Wood, el uso de la amalgama de bismuto y la diferencia entre amalgama y aleación, ¿no? Entonces, investiguen, averigüen y esta última pregunta las di hace un momento. ¿Listo? Que tengan una linda semana.